Desde la tierra del café, Colombia, damos la bienvenida a Karina Alférez, felizmente casada con Mauricio y madre de dos hermosos hijos, Sara y Simón. Es psicóloga jurídica y forense con más de una década de experiencia. Se especializa en la evaluación de agresores sexuales, víctimas de trauma, abuso sexual infantil y competencia parental. Ha ejercido el rol de subdirectora nacional del INPEC a cargo de la política penitenciaria de Colombia y es docente universitaria en la Universidad Konrad Lorenz, donde también coordina convenios de práctica con entidades como la Fiscalía y el INPEC. Es perito privado y ha colaborado con la Unión Europea, la Escuela Superior de Guerra y la Comisión Nacional del Servicio Civil. Recibimos con un fuerte aplauso virtual a Karina Alférez a nuestra cumbre de Conexión LAC. Bueno, recibamos a nuestra oradora, Karina Alférez. Todo un fuerte aplauso. Qué gusto tenerte. Un abrazo, bienvenida. Muchas gracias, Eduardo y Diana. De verdad es un honor poder compartir con ustedes esta mañana. Vladimir sabe cuánto disfruto estos espacios y lo honrada que me siento de poder estar con ustedes. Tengo que decir que quiero mucho al Ministerio de Family Life. Con Mauricio he seguido los cursos para padres y eso ha sido revolucionario. La profundidad del mensaje em, es abrumador, el contenido y lo profundo que va cada una de esas sesiones. Entonces, muy agradecida. Hoy estoy aquí para compartir un tema que es muy interesante y es lo que significa la salud mental en el ministerio para todos aquellos que servimos y que podemos llegar a sentir que a veces la batería como que no está lo suficientemente recargada. Voy a pedirles que compartan mi presentación para iniciar. No sé si ya se ve, me cuentan. Correcto, está en pantalla. Ok, vamos adelante, por favor. Quiero plantear un objetivo muy específico en el tema cuidar el alma que cuida. Y el objetivo fundamental, si quieres ver la siguiente, es reflexionar en primera medida sobre el impacto del agotamiento por compasión. Ya vamos a ver qué es eso del agotamiento por compasión. En quienes sirven en el ministerio y comprender algo de la base neurocientífica para así, en la última parte de este encuentro, poder fortalecer ciertas prácticas espirituales de autocuidado. Entonces vamos a reflexionar en una medida, en primera medida, acerca del agotamiento, de la fatiga también conocida como fatiga por compasión. Continuamos, por favor, tres temas fundamentales vamos a trabajar. Sigue, tres temas fundamentales, agotamiento por compasión, ¿qué es eso? Neuropsicología del servicio un poco, entender qué de nuestra anatomía y de nuestro diseño divino se pone en juego cuando servimos. Vamos a hablar acerca de algunas estrategias de bienestar y vamos a hacer un taller muy sucinto, muy breve, que les va a permitir como ponerse en acción para utilizar esas estrategias de las que hemos estado hablando, de las que vamos a hablar en su momento. Entonces, arranquemos. El agotamiento o la fatiga por compasión tiene que ver con experimentar cansancio, ¿cierto? También se ha hablado de un desgaste físico y emocional que tiene que ver con estar sobreexpuesto al sufrimiento humano. Para aquellas personas, por ejemplo, que hacen consejería, para aquellos que trabajan con jóvenes y que todo el tiempo estamos escuchando el dolor y el sufrimiento humano, a medida que pasa el tiempo, puede suceder que se da un desgaste, ¿cierto? Y que se da un agotamiento. Creo que hemos estado hablando de agotamiento por compasión o de fatiga por compasión más o menos como desde el año 2005. Hay literatura en este sentido.
porque mucho antes se habló del término burnout en inglés, ¿cierto? Ese síndrome del quemado ocupacional, ¿cierto? De cuando asistes a tu trabajo, pero hay una gran diferencia y es que cuando hablamos del burnout, lo que más influye en ese sentimiento de desgaste laboral tiene que ver con la entidad o la institución a la que prestamos servicios. La empresa. Es que la empresa tiene ciertas reglas o no recibe una buena remuneración y todo eso me agota. Aquí la gran diferencia radica en que es el resultado de un estrés crónico y de una tensión emocional que están derivados de la exposición empática, ¿cierto? Porque somos empáticos y prolongada al sufrimiento que puede ser traumático. Que un chico esté diciendo, tengo ideas suicidas, quiero irme de la casa, tengo problemas con mis padres, que tratemos con matrimonios que están en crisis, con violencia intrafamiliar, que tratemos con enfermedades o enfermos en cualquier estadio, ¿cierto? De una manera prolongada puede generar ese agotamiento por compasión. Dentro de los neurocientíficos que lo han trabajado, se entiende que hay como una polaridad, no sé si es suficiente este esfero que estoy mostrando, no me acuerdo cómo dicen en Costa Rica, estilógrafo, no, tal vez lapicero. El agotamiento por compasión se puede ver como un extremo de algo que se denomina el diestrés empático, que es como el extremo negativo de algo muy positivo, que es el servicio empático. Entonces, necesitamos movernos de ese polo negativo, ¿cierto? Y poder experimentar el servicio de una manera positiva, de una manera plena, de tal forma que no perdamos el gozo de servir. Y esto voy a hablar aquí como de una alerta. En ese momento en el que usted empieza a sentir como el peso de servir, en ese momento donde no sé si usted es ujier en una iglesia, si usted da consejería, pero en ese momento donde usted no añora llegar a servir, sino que usted dice, toca ir a servir. Esa es una alerta muy importante. Entonces, el diestrés empático, ¿cierto? Implica esa sobreexposición y necesitamos migrar a la parte positiva. Dame la siguiente, por favor. ¿Qué sucede cuando somos conscientes de que viene esa sobrecarga y de que estamos agotados? Hay algunos síntomas asociados, ¿cierto? Que tienen que ver, por ejemplo, con experimentar fatiga mental. De pronto usted consideraba antes que tenía muy buena memoria, que tenía buena disposición para tratar con la gente. De pronto usted empieza a sentir dolor de cabeza, empieza a sentir de pronto afectaciones a nivel gastrointestinal, ¿cierto? Daño estomacal, cierta distensión abdominal, por ejemplo, se asocian mucho los síntomas gastrointestinales con este tipo de estrés. Los dolores de cabeza, una cantidad de pensamientos, decimos los psicólogos que se rumian pensamientos, ¿no? Que hay pensamientos obstructivos, ¿cierto? Pensamientos que aparecen de un momento a otro y que te sacan del enfoque que tienes. Ahí están los síntomas de ese agotamiento. El insomnio, se puede alterar el insomnio o puede ser que alteres, por ejemplo, tu ingesta alimentaria. Entonces, no, es que hoy voy a ir a la labor, voy a ir a la cárcel, voy a ir al ancianato, voy a estar en tal, y por ejemplo, llegué a la cumbre y no he desayunado. Y altero, por ejemplo, la ingesta de alimentos. Y uno al principio dice, primero el servicio, pero hay un costo silencioso de servir de esta manera, de servir sin cuidarnos y sin cuidar de los que sirven. Vamos a hablar más adelante de la importancia de la red. Entonces, quiero anotar algo y es que los pensamientos
son compuestos de proteína que ocupan un espacio en nuestra mente. No es algo etéreo. El pensamiento como tal es un compuesto de proteína que ocupa un espacio en nuestra mente. ¿Por qué hago esta anotación? Porque eso quiere decir que los pensamientos tienen una composición física y en tanto el pensamiento tiene una composición física, cuando yo utilizo el pensamiento estoy evocando emociones. Cuando yo estoy pensando, toca ir y estar a las 8:30, ese pensamiento está ligado a una emoción. Cuando usted cambia el pensamiento, cuando usted decide, wow, ¿cuántos chicos voy a impactar el día de hoy? ¿Qué semilla voy a sembrar hoy en ese matrimonio que va a dar un fruto más adelante? Cuando tú cambias tu pensamiento, esa emoción que está ligada al pensamiento es distinta. Adicional a eso, necesitamos entender que el cuerpo hace lo que la mente dice. Y nosotros tenemos en la palabra, ¿cierto? Cuando la palabra dice que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados en nuestra mente. ¿Por qué? Porque el cuerpo hace lo que la mente dice. Dame la siguiente, porfa. Es importante anotar que nosotros necesitamos entender un poco el modelo de Jesús. Y aquí traje solo dos escrituras. Podríamos empezar por el Génesis, ¿no? Y en el Génesis se institucionaliza que Dios incluso descansó de haber organizado y de haber generado la creación. Y esta palabra en Lucas dice, así que Jesús muchas veces se alejaba para orar. Y nosotros decimos, sí, orar recarga las baterías. Vamos a ver más adelante algo que he denominado la oración neuroconsciente. Y en segunda de Timoteo dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Entonces, este dominio propio tiene que ver con la capacidad divina dada por Dios que tenemos de elegir la manera como pensamos. ¿Eso qué quiere decir? El agotamiento por compasión existe. Usted puede ir reduciendo su batería a lo largo de los años de haber estado sirviendo o a lo largo del día que ha servido, pero tú siempre tienes la oportunidad de elegir cómo pensar. Y la manera como piensas está directamente relacionada con una emoción que se suscita. Voy a explicar un poquito más acerca de dos conceptos: el sistema límbico, para entender cómo es que funciona nuestro cerebro, y las neuronas espejo. Dame, si quieres, la siguiente, porfa. Bueno, antes de ir a las bases biológicas y neurológicas. Luego de muchos estudios, los neurocientíficos encontraron que la cura, el antídoto, ¿cierto?, a la fatiga por compasión es la autocompasión. Y yo quiero que pensemos en Jesús, por ejemplo, cuando trató con la mujer prostituta. No solo no la juzgó, sino que la reconfortó. La autocompasión es el antídoto para la fatiga, y la autocompasión entendida como esa capacidad que podemos tener de ser bondadosos, no solo con las personas a las que servimos, sino ser bondadosos con nosotros mismos. Sucede que nosotros no nos tratamos a nosotros mismos con tanto cuidado, con tanto cariño, con tanta empatía, con tanta bondad como tratamos a los demás. Y es muy interesante porque se nos pide que amemos al prójimo, ¿saben? Y lo más próximo que tenemos
para amar somos nosotros mismos. No desde la perspectiva egocéntrica del amor, de tener una imagen o una idea sobrevalorada de nosotros mismos, sino desde la perspectiva de honrar todo lo que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, el antídoto es la autocompasión. Hoy en día, de las terapias de tercera generación en psicología, hay algo que se denomina el mindfulness, que es como la presencia, ¿cierto? Activa en cada momento, ¿sí? La conciencia plena se denomina el mindfulness. Entonces, esa conciencia plena de cuidado hacia mí mismo, ¿sí? Para que se disminuyan esos niveles de fatiga por compasión. Ese es el antídoto. Hablarme bonito, tratarme bonito, cuidar de mí tanto como cuido del otro. Ahora sí, vamos a ir conociendo el antídoto, vamos a ir entonces a cuáles son los mecanismos biológicos que tenemos para hacer que nuestro cerebro funcione en favor de nosotros y del servicio al que hemos sido llamados. Si quieres, me das la siguiente. Nosotros iniciamos break alas. ¿Me recuerdas, porfa, el break a qué hora será para no extenderme mucho? Bien, voy a Oh, ir, perdón, Karina, 9 y no te 50. preocupes, 9 y 50. 9:50, 9:50, ok. perdón. Ujú. Son 9:03 en este momento, ¿bien? Ok. Entonces, el mecanismo central de exponerse de una manera empática tiene que ver con el concepto de las neuronas espejo. Las neuronas espejo son células en nuestro cerebro que son responsables de el aprendizaje por imitación. Por eso decimos que el ejemplo cunde o que el ejemplo arrastra, decimos en Colombia, ¿sí? Porque voy a poner un ejemplo, si yo voy al volante, ¿cierto? Conduciendo y alguien me sobrepasa y me cierra en el carril, intenta chocarme o la manera como yo reacciono es fundamental para que mi hijo que me está observando aprenda cómo reaccionar ante una situación donde se vio vulnerado mi derecho. Yo iba por mi carril y alguien me sobrepasó, invadió mi carril y yo tuve que frenar. Esa capacidad que puede tener mi hijo de entender cómo reaccionar en una situación similar se da gracias a las neuronas espejo. Las neuronas espejo funcionan también cuando yo me acerco a alguien que sufre y yo puedo entender ese sufrimiento y cuando la persona ve en mis ojos que yo siento su sufrimiento, es donde se gesta ese acompañamiento, ese sentirse recogido en la emoción. Recientemente falleció mi padre y ver que las personas te miran a los ojos y ven tu dolor y ahí se gesta el abrazo, es lo que reconforta, el sentir que mi emoción está siendo importante. Y de ahí entonces el aprendizaje es fundamental. Las neuronas espejo entonces son un elemento esencial para el tema de la compasión. Así como estoy en capacidad de recibir ese dolor y que el otro se sienta escuchado, de mi parte viene lo que reconforta. Entonces yo le doy una palabra de aliento, yo lo abrazo, yo le ayudo a pensar y tener como opciones para resolver sus dificultades. Yo oro con esa persona y entonces eso eleva el nivel de confort. La pregunta sería entonces, ¿cómo nosotros estamos utilizando
las neuronas espejo para reconfortarnos a nosotros mismos. ¿Qué tanto, por ejemplo, en nuestras redes de apoyo, de ministerio, generamos esa sinergia donde a través de las neuronas espejo me siento reconfortado y me siento recargado para seguir sirviendo? Ese sería un elemento fundamental a reflexionar. Entonces, las neuronas se activan cuando uno realiza una acción que el otro puede observar. Necesitamos aprender a cerrar diariamente el ciclo de servicio. ¿Qué quiere decir cerrar diariamente el ciclo de servicio? ¿En qué punto yo ya voy a dejar de estar disponible, dando mucha empatía, haciendo mucho acompañamiento para recargarme yo? ¿Usted es de los que contesta el teléfono a las 9:30 de la noche o a las 8 de la noche o interrumpe la cena familiar para contestar el ministerio porque lo necesitan? ¿Qué tanto eso es servicio y qué tanto eso es orgullo? ¿Por qué orgullo? ¿Será que si no contesto esa llamada, la situación del otro cambia radicalmente? Es para reflexionar. ¿Qué tanto yo aplazo una actividad familiar? No sé, yo estoy en modo ver a mi hijo jugar fútbol, acompañar a mi hija en sus procesos de elegir universidad, de estos últimos años de colegio. ¿Será que yo desordeno las prioridades para servir en el ministerio y eso contribuye a que yo me drene, a que yo me desocupe, me vacíe? Porque es muy importante la empatía. Son cruciales la empatía para hacerle mella, contrarrestar el efecto del agotamiento. Es muy importante socializar, ¿cierto? Las neuronas espejo facilitan esa interacción, pero no puede ser todo el tiempo en función del servicio, sino que yo tengo que aprender a cerrar el ciclo. Y eso tiene que ver con disciplina. Eso tiene que ver con disciplina. Si nosotros vemos el modelo de Jesús, Jesús se apartaba para orar, Jesús tenía tiempo con sus amigos, o sea, Jesús no estaba 24/7 haciendo milagros, Jesús no estaba 24/7 orando por otros, había un tiempo específico y nosotros necesitamos ser disciplinados para podernos recargar. ¿Qué sucede con respecto del sistema límbico? Voy a revisar aquí una nota porque no quiero que me falte nada. En el sistema límbico nosotros tenemos unos elementos. El sistema límbico está como, voy a decirlo como en el centro, si hiciéramos el corte que estamos viendo en la imagen. El sistema límbico es como exclusivo de nosotros los mamíferos. El sistema límbico es lo que nos permite almacenar recuerdos asociados a emociones. Entonces, las que somos aquí mamás y pudimos lactar a nuestros hijos, ¿cuántas de nosotras podemos recordar esa carita que ellos hacen cuando los estás amamantando y te miran? Eso es una imagen absolutamente emocionante para mí. Y ya no lo lacto, mi hijo tiene 13 y la otra tiene 17, pero cuando yo recuerdo, cuando yo evoco esa imagen, entonces remuevo la emoción. ¿Qué sucede? Que muchas veces, como no hacemos el corte del servicio, estamos recordando lo que hemos vivido en el servicio y estamos activando entonces nuevamente en nuestro cerebro esa emoción. ¿Qué sucede? Que cuando evocamos
esas imágenes asociadas a tristeza, a dolor profundo, el nivel de cortisol, que es como la hormona del estrés, se eleva en nosotros. Todos necesitamos un nivel importante de cortisol para hacerle frente a la vida a diario. Que hay que tocar, hay que tomar tráfico, hay que cruzar la avenida, hay que manejar a cierta velocidad, que hay que pagar las cuentas. Todos necesitamos cierto nivel de cortisol, que es la hormona del estrés, que nos permite hacerle frente a las cosas, resolver. El cortisol es importante. Pero yo no puedo tener todo el tiempo elevado el cortisol y seguir alimentando la elevación del cortisol a través del pensamiento. Entonces, ese hacer el cierre implica que cuando has decidido que finaliza tu día de servicio, ya no estés trayendo, ya no estés evocando las imágenes, sino que de una manera muy presente te desconectes de lo que fue la jornada. Yo recuerdo cuando trabajaba en cárceles, yo entraba a los penales, recorría los patios, hablaba con personas privadas de la libertad y al final del día yo decía, no hice nada. O sea, ¿por qué estoy tan cansada si no hice nada? Recorrí los patios de una cárcel. En términos de la labor que debía hacer, no firmé documentos, no, solo escuché gente. Y el desgaste era literal como en los dibujos animados cuando la batería se baja. ¿Cómo te recargas? ¿Qué haces? Me quedo pensando en el señor que lo condenaron injustamente y entonces evoco y el nivel de cortisol vuelve a subir. No podemos hacer eso. Necesitamos ser disciplinados. Cuando digo necesitamos ser disciplinados, entonces es hacer el cierre diario y a partir de hacer el cierre diario, estar muy atentos de cuáles son esos pensamientos que van a evocar emociones, ¿sí? ¿Cuáles son los sentimientos que yo quiero experimentar? Y esos sentimientos se experimentan a través de imágenes. Bien, otro elemento fundamental en términos del sistema límbico es que es la amígdala esa encargada de la empatía. Es la amígdala la que nos permite compadecernos, la que nos permite tener una sincronía con la emoción del otro. Entonces necesitamos también entender que la oportunidad que tengo de que mi amígdala pueda estar en sintonía con otro tipo de emociones. Entonces, es importante cuidar de esas emociones que estoy experimentando. ¿Cuántos de aquí pueden saber, por ejemplo, qué, qué prácticas, qué actividades les genera una satisfacción? Yo me recargo solo con el abrazo de mi esposo, yo me recargo solo cuando, por ejemplo, me aparto un poco y me tomo un café, yo me recargo de pronto viendo algún programa de televisión, yo me recargo, perdón, no sabía que se había apagado mi video, deme un segundo. Yo me recargo tomándome una taza de café, yo me recargo con una ducha, yo me recargo saliendo a caminar, porque eso es lo que permite que la batería vuelva a subir, ¿cierto? Por ejemplo, una escapadita de viaje los dos, Eduardo, eso me parece lo máximo, lo máximo. ¿Qué es eso que me recarga? Porque recuerden, nuestro sistema límbico es el que nos permite tener imágenes asociadas a emociones. Y esa amígdala nos va a permitir, cuando bajamos la tensión, volver a llenarnos de la empatía suficiente, porque la empatía se desgasta. En todos los países hay muchas situaciones.
de dolor, de sufrimiento, de pobreza, desastres naturales, temas económicos, ¿sí? En todos los países. Todo el tiempo estar pensando en la dificultad desgasta la capacidad de nuestra amígdala para ser empático. El solo abrazo entre esposos. Hay una psiquiatra española que se puso muy en boga con la pandemia, que es Marian Rojas Estapé, y ella habla de cómo a través de abrazos que duren más de 8 segundos, creo que es el tiempo que ella da, un abrazo que dure más de 8 segundos eleva ciertos niveles de neurotransmisores, pero específicamente oxitocina, se libera oxitocina. La oxitocina es, ella lo explica de esta manera, la oxitocina es esa hormona que hace que las mujeres después de haber vivido un parto doloroso, exigente, veamos al bebé y digamos, wow, qué alegría, qué felicidad. La oxitocina es una hormona como muy específica. Bueno, ella ha encontrado que cuando te das un abrazo que dura más de 8 minutos, hay un pico de oxitocina. Entonces, no es el abrazo rápido, no, es el abrazo que reconforta. Es el abrazo que te reinicia, ¿cierto? Que te da como un nuevo aliento. ¿Qué más acerca del sistema límbico? Está directamente relacionado con la memoria, la atención, las emociones. Segundos, 8 segundos, Antonio. 8 segundos mínimo de abrazo eleva la oxitocina. Mm, voy a mirar mis notas. Ok, entonces, ¿qué sugiere la neurociencia? Hay un autor que se llama Sui, que en 2022 empezó a estudiar cómo entrenarnos en la conciencia plena puede reducir el efecto de el agotamiento por compasión o la fatiga por compasión. Entonces, cuando nosotros hablamos de la atención plena, nosotros estamos hablando de estar en el presente con nuestros 5 sentidos bien puestos. Si quieres, dame la siguiente, por favor. Atención plena, estar en el presente con los 5 sentidos bien puestos. Yo quiero recordar esta palabra que dice, ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Esto es de la Nueva Versión Internacional. Quien vive en ustedes y le fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Honren a Dios con su cuerpo. Y ese honrar a Dios con el cuerpo entonces implica cada uno de los sentidos. ¿Sí? Aquí quiero que pensemos en la atención plena, que es el estar presente, ¿cierto? Con los 5 sentidos en el aquí, implica cuando, por ejemplo, me siento a comer, yo observo mi plato de comida, porque yo sé que todos le damos gracias a Dios por el alimento. Yo sé que aquí nadie empieza a, a ingerir el alimento, a comer, a cucharear, diríamos, sin decir gracias. Pero usted se detiene a apreciar la composición de colores de su plato. Usted se detiene a pensar si está caliente o está frío solo por la observación, ¿sí? Cuando usted come, usted siente la textura del arroz, de los vegetales, de la carne, o usted mecánicamente consume el alimento. Y pasados 5, 7, 10 minutos, terminé. Recuerden, la conciencia plena es un antídoto que está orientado a aumentar la autocompasión. Cuando yo estoy plenamente en lo que estoy haciendo, si yo estoy lavando la loza
Yo estoy sintiendo el agua, la espuma, ¿estoy ahí o estoy rumiando pensamientos? La señora, la pareja, el muchacho, los empresarios, todo lo que puede estar en el ministerio. Porque lo cierto es que somos templo del Espíritu Santo. Luego, este vehículo que tenemos para cumplir el propósito necesita cuidado, atención plena, con todos tus cinco sentidos haciendo lo que estás haciendo, porque yo creo que cuando tú vas y sirves y te paras frente a unos jóvenes o en una sesión para matrimonios, en una consejería, tú ahí estás así, enfocadísimo. Los estás observando, los escuchas atentamente. Ahí no estás pensando en absolutamente nada más, sino que estás con conciencia plena. Pero ¿por qué no aplicas la conciencia plena cuando se trata de recargarte? Cuando ya has cerrado el ciclo del servicio, porque no utilizas la conciencia plena. Algunos síntomas de, de esa falta de conciencia plena, nosotros dijimos hace un momento, te puede doler la cabeza, síntomas gastrointestinales, esos pensamientos intrusivos que te mantienen con una emoción que no es tan positiva. Puedes tener algo y es culpa por no descansar, por descansar, perdón. Culpa por descansar. Esa persona que dice, hoy voy a quedarme 30 minutos más en la cama, hoy me voy a ir a dormir temprano, o no voy a asistir a X situación y siente culpa por descansar. Eso es una alerta así, dicen en inglés, red flag, ¿sí? Una bandera súper roja de pilas con el agotamiento por compasión, cuando usted siente culpa por descansar. Bien, vamos a la siguiente. Eh, la irritabilidad y el deseo. Voy a ir a las estrategias rápidamente. Eh, yo sé que todos tenemos tiempo de oración. ¿Qué tanto el tiempo de oración está enfocado en el otro, en el ministerio que llevo? ¿Y qué tanto del tiempo de oración está orientado a, Señor, fortaléceme, aumenta mis fuerzas? ¿Qué tanto la oración está orientada a, esta es mi necesidad como servidor? Señor, lléname de empatía, lléname de amor. ¿Qué tanto ese tiempo de oración está orientado a recargarme en mis necesidades como servidor? Otro elemento, el descanso. Y el descanso entendido no solo como el sueño, ¿sí? Porque nosotros sabemos que necesitamos tener una higiene del sueño, unas prácticas adecuadas para el sueño. En términos de fisiología, el sueño es un potente estabilizador o desestabilizador. ¿Sí? Una persona que no descansa lo suficiente, al día siguiente está irritable, al día siguiente está menos activo, ¿sí? El sueño es fundamental, pero hablo también del descanso en términos de usted tiene identificadas cuáles son las actividades que a usted lo recargan, que a usted lo llenan. Alguien dijo, el abrazo de mi esposa, ver la sonrisa de mis hijos. ¿Usted está teniendo tiempo para eso? ¿Usted está teniendo tiempo para tomarse la tacita de café con los amigos o él está teniendo el tiempo de jugarse un partidito de fútbol que eso le gusta o usted está teniendo el tiempo de salir a caminar? Supervisión. Y es que cuando tenemos que rendir cuentas,
sobre el manejo que le damos a nuestra vida de servicio, estamos más atentos a cuidarnos. Y yo sé que tenemos usualmente la estructura de redes, ¿cierto? Y esa supervisión es fundamental. Que usted sepa sus líderes cómo van, sus líderes cómo se están sintiendo y que esos líderes, esos servidores tengan que dar cuenta y decir, mira, esta semana me excedí, esta semana no tuve 3 grupos pequeños, sino 5. Esta semana no cuidé de mí, esta semana no comí bien, esta semana no me hidraté. La supervisión es fundamental porque es como cuando sabes que te están grabando y entonces como que haces el ejercicio de estoy peinada, tengo el arete, pues haces el ejercicio de saber cómo estás cuando entiendes que hay una cámara que te está mirando. Esa es la supervisión. Actividad física. Aquí no se trata de pasar mucho tiempo en el gimnasio o de desarrollar cierto tipo de entrenamiento. Esto es muy personal, ¿sí? Hay quienes dicen, para mí caminar está bien. Hay otros que dicen, no, a mí me gusta el estiramiento y hacer entrenamiento funcional, actividad física. Cosas tan sencillas como prefiera subir las escaleras a tomar el ascensor, prefiera dejar el carro estacionado lejos para tener que caminar un poco más. Vaya al supermercado y no haga el pedido online simplemente para pasar y recogerlo. Camine en el supermercado. Actividad física. No voy a decir un tiempo ni una intensidad, porque eso va a depender de la condición y de las características de cada una de las personas. Pero la actividad física, ¿por qué la actividad física? Porque está comprobado que la actividad física reduce el cortisol y eleva las endorfinas. Usted se sube a una caminadora o usted camina 15 minutos a buen ritmo, a buen paso, y usted siente como energizado el cuerpo, como que por eso no es tan recomendado hacer ejercicio antes de dormir, porque se nos activa el cuerpo y va a costar un poco más de trabajo conciliar el sueño. Elemento quinto, como una estrategia, gratitud. Gratitud. Y por último, y la gratitud tiene que ver con mantener ese enfoque en ver lo bueno y verbalizarlo. Y por último, tener una red de cuidado. No solo rendir cuentas a un supervisor, sino la posibilidad de tener una red de apoyo. Personas que están en el mismo sentir de cuidar de otros, con el cual puedes hacer un feedback de cómo vas tú en esto de autocompasión. Bien, estas son las estrategias. La idea es que podamos ir ahora a los grupos pequeños. Voy a pedirle que alguna de las personas que esté en el grupo pequeño tome el liderazgo. Es un taller muy sencillo donde vamos a hacer una reflexión en torno a qué me está comunicando mi cuerpo a nivel de síntomas y luego vamos a trabajar en identificar esas estrategias, esas acciones muy precisas que yo puedo hacer para recargarme. Y por último, vamos a trabajar en como una práctica muy sencilla que está al final del taller. Creo que ya todos tienen descargado el taller. Vladi, no estoy segura si todos. Lo enviamos al chat. Ok, Si no lo han visto en el chat del Zoom, está dos documentos, uno en inglés y uno en español, para que lo puedan descargar, por favor. entonces la idea es, descargan el documento, nos vamos a los grupos pequeños, vamos a trabajar el taller que es muy sencillo, es muy práctico en términos de todo esto que hemos estado hablando, cómo tiene una aplicación de forma de algo cotidiano. ¿Listo? Alguien en el taller que, por favor, como que tome la vocería para que podamos compartir
luego de contestar cada una de las preguntas. Y al final vamos a tener solo 10 minutos 7. 7 minutos para trabajar en el taller y volvemos aquí al grupo a socializar qué descubrieron, qué quieren compartir del taller. Solo una indicación, doctora Karina, antes de irnos a los grupos. Amanda, para que me puedas ayudar, las personas de habla inglesa que se queden aquí, en la principal, que cuando les salga el aviso de irse a un grupo, se queden aquí para que podamos trabajar aquí en la sala principal con las personas que están con habla inglesa, ¿vale? ¿Estaría bien? Bueno, ya nos vemos, 7 minuticos, van a tener el conteo en la parte de arriba para que estén pendientes y tranquilos que automáticamente los va a llevar al grupo. Amanda, solamente otra, perdóname, porque sí los va a llevar automáticamente, entonces que regresen a sala principal. La instrucción es regresen a sala principal. Perfecto. Chao, chao. Me dices Amanda ya, listo. ¿Cómo voy, cómo voy a ser bondadoso conmigo mismo para bajar el nivel de cortisol y elevar mi capacidad de descanso a través de unas acciones muy precisas? ¿Quién quisiera compartir? Hola. Hola, Kevin. Bueno, yo he estado, hace tiempo he estado experimentando como mucho estrés en el ministerio y pues ha sido bueno que cada 8 días estoy jugando fútbol con un grupo de mi iglesia. Entonces eso me ha ayudado muchísimo y bueno, semanalmente hay que pagar por la cancha y todo, pero yo digo, no, eso vale la pena. Entonces, gracias a este taller, ha sido chévere porque digo, no, pues hay que seguir juiciosos con el fútbol, con el descanso. Y Ujú. eso es lo que he estado implementando porque había tenido mucho dolor en el cuello, en esta parte de la cabeza y en la parte frontal del estómago. Pero pues fue debido al estrés, pero me ayudó muchísimo eso, estar jugando con amigos y todo, ha sido buenísimo. Y es un tiempo que te recarga, te conecta, te permite disminuir esa tensión. Antonio y Miriam tienen la mano levantada. Gracias, Kevin. Muy buenos días. Quiero hacer una pregunta eh, y quiero aprovechar esta oportunidad sobre la salud mental de esta cumbre que me parece extraordinaria. Paréntesis. Quiero hacer una pregunta, doctora, para ver si puede usted decirme la diferencia. Cuando, por ejemplo, estamos en el servicio y estamos en entrega completa, eh, enfocados en servir, servir, servir. ¿Cuándo llega el límite en que no pasa a ser que los líderes creamos codependencia? Tú dices como una codependencia hacia el servicio. Correcto. Sí, eso podríamos denominar como orgullo, como esa falsa intención de ayudar y ayudar y ayudar y ayudar para que el otro me necesite. ¿Sí? ¿Estamos hablando de eso, Antonio? Correcto, correcto. Mm. Estamos hablando de esa necesidad que vamos creando de que si yo no nos ayudo o no estoy haciendo ese servicio, entonces eh, va generando ese estrés, va generando esa Mm. situación donde se convierte, y no por aceptación precisamente, es codependencia. ¿Cuándo pasamos a ese límite? ¿Cómo tomar esa acción de decir, estoy pasando al límite, al otro límite? Sí, yo creo que habría tanto que decir en para responder esta pregunta. Eh, hay algo que quiero como dejar fundamentado y es, nosotros no podemos convertirnos en el bastón de las personas, porque nosotros entendemos que cada una de las personas a las que ayudamos, a las que servimos, deben depender única y exclusivamente de Dios. Cuando dependen de nosotros y cuando nosotros nos encargamos de generar esa dependencia, es cuando hemos cruzado el límite.
porque necesitamos hacer que las personas sean autónomas. No queremos familias codependientes de Family Life, sino multiplicadoras, ¿cierto? Y queremos que el mensaje se extienda. Luego necesitamos privilegiar la autonomía de las familias, de las parejas, de los padres, una vez han recibido. Y tocas un tema fundamental y es necesitamos ser cuidadosos de desarrollar orgullo. Por eso cuando yo les decía, usted a las 9 de la noche está contestando su celular, eso es orgullo. Créame que no va a pasar nada diferente a lo que ya ha venido pasando si usted no contesta. César y Joana, espero haberte dado una respuesta, Antonio y Miriam. Creo que venía Italy, Ah, ok. Ítalo antes, después César, y nos toca cerrar porque ya se nos fueron en el tiempo, ¿vale? Gracias, Muy corto. gracias. Sí, nosotros estamos viendo ahí con mi esposa que algo que nos ayuda bastante es el salir de la rutina de la casa, del hogar, en paseos, viajes, dormir, que también es algo que a veces nos olvidamos los líderes. Todo el día es trabajo, 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 pocas horas de dormir y esto también al final deteriora. Y algo que también es importante, compartir. No solamente viajar yo, sino también es compartir con los demás. Y un aporte, por favor, algo que preguntó el anterior eh, ponente, es la disciplina. Debemos saber separar perfectamente nuestra vida personal de nuestra vida ministerial. Que el ministerio también cae en la familia, sí, pero cada uno en su lugar. Y la disciplina es mi hora de estar con mi esposa y se acabó. No es que, teníamos ahora algo pendiente, no, lo dejamos porque hay que servir en la iglesia. No, cada cosa en su lugar, como lo dijeron también Karinita, es, no soy el salvador de todos. Jesucristo fue el que murió por todos. No sé, ¿tienes algo, hija? Es todo, gracias. Gracias, gracias. Así es, disciplina. César y Joana. Karina, gracias. Una pregunta muy puntual. Tú decías cerrar ciclos, creo que es importante en el día cerrarlos. Cuando ya estás haciendo mucho, la pregunta es, y creo que de pronto a muchos nos pasa, es, desde tu perspectiva, de forma práctica, ¿qué se puede hacer para que ese agotamiento no se dé, no solamente cuando haces, sino cuando sientes que no pudiste hacer lo que debías hacer y entras como en una frustración? Ya no es cerrar, porque tengo muchas cosas y necesito cerrar, sino no he podido avanzar, no he podido hacer lo que creo que debo hacer y me siento frustrado, siento que no logré cumplir con lo que tengo que hacer y desde esa perspectiva, ¿cómo lo verías? Gracias. Gracias, César. Joana, me da un gusto verlos. Me parece importante anotar que así como la disciplina es importante, la planeación, ¿saben? A veces nos creemos con superpoderes del tiempo y aquí hay una cantidad de flash, ¿cierto? Que pretenden que en poco tiempo hacer muchas cosas, entonces necesitamos planear para no experimentar esa sensación, entre comillas, como de fracaso, de falta de logro de lo que nos hemos planteado en la jornada. Entonces, planeación por un lado, ser muy conscientes del tiempo, vuelve y juega el tema de la disciplina. Y cuando hablamos del cierre, es que de una manera súper consciente. O sea, con todos los sentidos puestos, yo digo, ok, a las 4 de la tarde finaliza la jornada. Y a las 4 de la tarde estoy realmente atento a decir, aquí terminé, hago como la reseña del día, esto fue lo que logré, esto me quedó pendiente, mañana voy a organizar, hago el cierre del día. Planeo de pronto la agenda, tomo 10 minutos para planear la agenda, cuáles son los objetivos, cómo voy a continuar mañana, qué está pendiente y cierro el ciclo. Vlad, quiero tomarme un minuto para hablar de la oración neuroconsciente. Y es que estábamos hablando de atención plena.
Y yo sé que todos oramos, pero ¿cuántos oramos pensando en hay que bajar a hacer el desayuno o se me está haciendo tarde para dormir? Cuando hablamos de la oración neuroconsciente, implica empezar por la respiración, ¿sí? Cuando tú tomas aire y puedes hacer una respiración que es en cuadrado, tú tomas aire en un determinado tiempo, 5 segundos tomando aire. Sostengo 5 segundos, suelto en 5 segundos, vuelvo y tomo aire en 5 segundos. Y ahí estoy soltando el cuerpo y estoy diciendo, Señor Jesús, aquí estoy. Y vuelvo y tomo aire en 5 segundos, sostengo por 5 segundos y suelto. Solo respirar conectándome con aquí estoy, Señor. Dios, gracias. Eso es empezar a orar de una manera neuroconsciente. Entonces, estoy respirando y digo, Señor, quita el cansancio. Tengo los hombros cargados, siento la cabeza pesada, me duele la espalda, me arden los pies y respiro. Y estoy siendo consciente que voy a entrar en mi momento de oración. Y realmente el ser consciente implica atención plena. Estoy atento a mi respiración, estoy atento a, a cómo está mi cuerpo en la silla, estoy atento a los ruidos y estoy orando de una manera consciente. Cuando nosotros vemos en los salmos, hay esa expresión, hay varias expresiones al iniciar los salmos que tiene que ver con eso, llegué a la presencia. Y a partir de este momento no hay nada más importante que estar en la presencia. A eso se refiere la oración neuroconsciente. Un minuto extra. Gracias por este tiempo. Es un tema bellísimo. Hay mucho por decir, muchísimo. Yo quisiera tener como 6 horas para la próxima vez. Gracias. Así es, Karina. Aplausos, de verdad, todos aplausos.